Un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos y amigos. En esta oportunidad estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos grabado ya varios programas dirigidos especialmente para conocer la persona del Espíritu Santo. En el programa anterior estuve hablando acerca ya de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, cómo somos salvos pero también llenos del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar de un versículo bastante conocido, pero voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente para hablar de este tema, acerca de el Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 16 de San Juan dice Jesús: en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Del pecado, porque del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El Señor está hablando aquí de una palabra que es poco conocida, redarguir. En la versión 1909 dice que el Espíritu nos redarguye en vez de hablar de convencer. En las versiones modernas dice que el Espíritu nos convence. Esa palabra nos da a conocer o nos hace conocer la verdad, y en este caso hay tres expresiones. Es un equivalente a hacernos entender claramente ciertas cosas. En este caso nos convence de pecado. Ahora surge una pregunta: ¿quiénes deben ser redarguidos o convencidos de su pecado? Aparentemente uno podría decir los no creyentes, las personas inconversas, pero también el Espíritu Santo trabaja en los creyentes cuando tienen incredulidad, porque cuando habla del pecado, es el pecado de la incredulidad generalmente, que no permite que las personas se conviertan a Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo los convence de pecado, quiere decir, les hace comprender que están en pecado y que necesitan a Dios. Entonces, eso ocurre a las personas no creyentes. Pero también el Espíritu Santo convence cuando un creyente va a pecar, tiene algo adentro que llamamos la conciencia, que es parte del Espíritu, y ese le hace convencer, le hace caer en cuenta que necesita no pecar para no condenarse. Por eso el Espíritu Santo trabaja redarguyendo a las personas no creyentes, pero también a cristianos que están siendo tentados. Entonces, eso es importante. Cuando hablamos de esto, nos lleva a pensar que al hablar de convencer de pecado es para retornar a Dios o para evitar pecar contra Dios. En segundo lugar, nos convence de la justicia de Dios, es decir, que nos hace caer en cuenta de que Dios es justo y nosotros pecadores. Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos para que la justicia de Dios venga hacia nosotros y podamos nosotros cambiar de actitud. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 5 acerca de la justificación. Dice: justificados por la fe
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hace justos delante de Dios. No son nuestras buenas obras, porque nosotros no somos buenos por sí mismos, sino que cuando el Señor Jesús nos perdona, nos cambia, porque Él pagó el precio de nuestro pecado, entonces nos hace un intercambio que es muy interesante. En la segunda carta de Pablo a los Corintios dice que el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice también, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, siendo pecadores, ahora seamos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Jesús, en su obra redentora, intercambió su justicia por nuestro pecado. Nosotros debíamos morir por nuestros pecados, pero Él murió por nosotros. Y Él, siendo justo, ahora nos declara justos a nosotros, porque Él ya nos hizo libres, porque nos redimió, porque pagó el precio de nuestro pecado. Esa es realmente la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, nos dice la Biblia que Jesús nos convence de juicio. Este es un poquito difícil tratar de hacerlo en pocas palabras porque no tengo tiempo de entrar en los detalles. Pero aquí Satanás quiso llevar a juicio a Jesús, haciendo que lo mataran en una cruz. Y cuando la gente decía, crucifícalo, crucifícalo, estaban impulsados por una fuerza maligna de Satanás a que mataran a Jesús. Y fue así que lo mataron. Pero como Él no cometió pecados, no murió por sus pecados, murió por los nuestros. Y también Él, en esa condenación que recibió de su muerte como paga del pecado, también condenó a Satanás, porque Satanás fue mentiroso acusándolo como si él fuera culpable cuando era inocente. Entonces el juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre Cristo, y el juicio que estaba evitando Satanás cayó sobre él. En otras palabras, Satanás mismo pronunció su juicio. Por eso Jesús dice en la última parte del versículo, de juicio, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El juicio viene porque Satanás quiso matar a Jesús como si fuera un castigo, pero recibió la condenación, fue Satanás, porque Cristo nos liberó y llevó en la cruz el pecado, y allí venció a la muerte y venció a Satanás. Entonces ahí se aplicó el juicio de Dios sobre quien hizo el mal. Por eso el Espíritu Santo es quien nos convence para que nosotros estemos preparados para liberarnos del juicio que viene, por cuanto ya se aplicó ese juicio a Satanás, al pecado y a la muerte. Ojalá podamos entenderlo y crecer enterados y sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Que Dios nos ayude y nos encontramos en el próximo programa. Mientras tanto, que Dios los bendiga.